Memoria en rojo, amarillo y morado por Radio Caput. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a una nueva emisión de Memoria en rojo, amarillo y morado. Muy buenas tardes, compañeros. Hoy nos falta Nadia, la vamos a extrañar, pero somos hasta 3 en lugar de 4. Somos 3 en lugar de 4. Hola, Ceci. Hola, buenas tardes. Hola, Dani. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien estamos, como podemos. Les dejo el teléfono para mensajes, es 11 6516 4446 y también les vamos a decir si gustan colaborar con un cafecito. Abajo de nuestro YouTube hay un link para que te puedas sumar y darnos una manito para que podamos continuar con el programa como corresponde, con todas nuestras cosas. Bueno, arrancamos. Hasta el 28 de mayo del 2024, 146 estados de las Naciones Unidas han reconocido a Palestina. 145 de los 193 estados miembros de pleno derecho, o sea, el 75,13%, además de la Santa Sede, el Vaticano, la cual es, como Palestina, un estado observador de la ONU. En el día de ayer, el gobierno español reconoció al Estado palestino. Era un paso simbólico esperado, pero esto no parará el genocidio. La masacre de Rafah ha dejado claro que lo que urge es redoblar la presión sobre Netanyahu. Dejar de venderle y comprarle armas y suspender relaciones comerciales e institucionales se hace como indispensable, ¿no es cierto? Exacto. Si bueno, no son declaraciones amigables, exacto, digamos, exactamente. retóricas. Bien, y ahora vamos a escuchar un fragmento del discurso de Gerardo Pisarello Prados, quien es diputado en el Congreso de los Diputados de España, político y jurista hispano-argentino, doctor en Derecho y profesor titular de Derecho Constitucional en la Universidad de Barcelona. ¿Lo escuchamos, por favor, señor operador? Hoy se adopta una decisión muy esperada, como es el reconocimiento del Estado palestino. Ese reconocimiento tiene sin duda un valor simbólico y debería enviar un mensaje a muchos países de la Unión Europea que son reticentes a dar este paso, pero tampoco podemos engañarnos. Ese simple reconocimiento formal no pondrá fin al avasallamiento de los derechos de la población palestina. Es más, después de la masacre en Rafah, que vimos estos días con imágenes espeluznantes de niños y niñas abrazados por el fuego, del asesinato de más civiles, es obvio que el reconocimiento del Estado palestino por sí solo no hará que Netanyahu deje de desconocer, de pisotear las resoluciones de la ONU, las órdenes de la Corte Internacional de Justicia y el propio derecho internacional. Es obvio que ese reconocimiento necesario vaya a servir para parar el genocidio. Por eso, también aquí seguimos insistiendo. La única manera realista de que el pueblo palestino vea garantizado su derecho a la autodeterminación es que se duplique la presión política, diplomática y económica en este momento sobre Israel. No es concebible que el Reino de España haya retirado a su embajadora de Argentina por unos improperios del presidente Milei y que en cambio no se haya hecho nada que esté a la altura de la masacre y de la tragedia que se está viviendo en Gaza frente a los inaceptables insultos de diferentes miembros del gobierno israelí. No es posible que a estas alturas se plantee el reconocimiento necesario, ya digo, del Estado palestino, pero en cambio no se hayan tomado medidas claras y contundentes para cancelar la venta y compra de armas con Israel. Todavía hay empresas españolas que están actuando en ese sentido en Israel
que se están beneficiando con la ocupación y no se han tomado medidas para que eso se acabe. Llegados a este punto, lo hemos dicho por activa y por pasiva, no es posible ni se entiende que no se estén planteando de manera clara la posibilidad, como hicimos en su momento desde Barcelona, como están planteando diversas universidades del país, la suspensión de relaciones con las instituciones y con las empresas que se benefician de la ocupación. Bien. Parte de las armas fabricadas en Estados Unidos fueron encontradas en la zona de refugiados, zona que fue atacada y quemada por las fuerzas de ocupación israelí en Rafah, en la que fueron asesinadas al menos 45 personas. Desde 1970, Estados Unidos ha dado más de 300 millones de dólares en ayuda para la militarización de Israel. Al-Eyes on Rafah. Ese es un lema viral que está ahora en las redes sociales. El genocidio de Israel en Palestina ha alcanzado un nuevo punto crítico tras los ataques en Rafah, Gaza. Un bombardeo israelí que dejó al menos 45 muertos, en su mayoría mujeres y niños. Los bombardeos ocurrieron en Al-Mawasi, una zona humanitaria, donde se alojaban desplazados palestinos, a pesar de ser designada como una zona segura. La comunidad internacional ha respondido con protestas y una campaña viral en redes sociales bajo el lema que, reitero, Al-Eyes on Rafah. Más de 30 millones de usuarios y personalidades como Ousmane Dembélé y Emily Ratajkowski comparten este mensaje para apoyar a las víctimas y pedir un alto el fuego inmediato en Gaza. ¿Y tú? ¿Lo has compartido en tu muro? Esta es nuestra reflexión desde aquí, desde Memoria en Rojo, Amarillo y Morado, respecto de este tema. Este tema da mucho más para hablar, pero bueno, vamos. Sí, es un hecho, un conjunto de hechos realmente espantosos, y me pareció muy necesaria la reflexión del diputado español de decir, bueno, se toman represalias con Argentina por insultos, en definitiva verbales, del presidente argentino, no que lo estemos defendiendo, y al mismo tiempo se adoptan actitudes más tolerantes, más contemplativas frente a una acción sanguinaria y que involucra a miles de personas muertas como la de Sí, Gaza. es una tolerancia medio selectiva, ¿no? Claro, es doble vara, Sí. como se suele decir. En tanto la producción y venta de armas siga siendo un mercado paralelo a los mercados legales, bueno, van a existir las guerras porque es necesario para la riqueza de los países. Bueno, gracias compañeros. Vamos a continuar. Ahora vamos a escuchar a Soledad, nuestra compañera corresponsal del otro lado del Atlántico, Soledad Luque Delgado, a quien le mandamos un abrazo enorme. Nos comparte su columna titulada La ley de bebés robados, a la tercera va la vencida. La escuchamos. Buenas tardes, compañeras, compañeros, compañeres. Tengo que daros una gratísima noticia. El martes 28 se registró por tercera vez la proposición de ley de bebés robados en el Estado español. Cierto es que muchos compañeros nos decían, bueno, estamos muy contentas, pero realmente deberíamos estar un poco enfadadas porque es la tercera vez que se registra una ley porque las dos anteriores legislaturas no han sido capaces de aprobarla. Pero ¿sabéis una cosa? Que yo creo que tenemos que tener esa alegría de que de nuevo lo hemos conseguido. No importa si a la tercera va la vencida, que eso esperamos. Porque si no va, irá a la cuarta, la quinta o la sexta, porque nunca, nunca vamos a parar hasta conseguir esta ley de bebés robados, de desapariciones forzadas de menores, de niños y niñas sustraídos. Nunca vamos a parar. Es una ley absolutamente necesaria para las víctimas y es una ley también necesaria para la sociedad.
porque cuando se roba a un niño no se roba a una familia, no se roba a una mujer únicamente, se está robando a todo un Estado. Ese niño es un ciudadano y lo que se roban son vidas, son infancias, son juventudes, es una vida adulta la que se está robando. Lo que se está robando es una identidad, la identidad biológica a la que tiene derecho todo ser humano. Entonces, para nosotras, aunque sea la tercera vez que se registra, tenemos la esperanza de que sea la definitiva. ¿Por qué? Bueno, pues porque ya en esta ocasión no empezamos de cero. Hay un trabajo de 7 años detrás de este texto de proposición de ley que hemos trabajado con los grupos políticos. El texto que se registró ayer, que lo registraron los grupos políticos y firmaron desde Podemos, Sumar, el BNG, RC, Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Bildu, son grupos políticos, grupos parlamentarios que ya solamente con su firma tienen el compromiso de sacar adelante esta ley. Partidos como Partido Socialista, Partido Popular, el PNV, que es el Partido Nacionalista Vasco, no han firmado, pero también tenemos su compromiso explícito y público de que aprobarán la toma en consideración en cuanto se lleve a pleno para decidir si esta ley pasa a la agenda parlamentaria y que esperemos que se tramite, que es el próximo, no tarde más de 1 mes o 2 meses. En definitiva, ese compromiso está. Lo que sí pedimos es que no sea un compromiso que quede en unas palabras, que el registro del martes no sea un acto simplemente simbólico, sino que sea un acto lleno de intención, lleno de voluntad política y que continúe la tramitación, que no ocurra como las legislaturas pasadas, donde se bloqueó durante años esta ley durante el trámite de enmiendas. La mesa del Congreso, que es la que decide la prórroga semanal de ese trámite de enmiendas, esperamos que en esta ocasión, una vez que pase la toma en consideración y se abra, obviamente, otra vez el trámite de enmiendas, no sea tan largo como la vez pasada, se cierre pronto y la tramitación sea rápida, sea urgente y pronto, de una vez por todas, esta ley pueda ver la luz, ¿no? Una ley que, como ya sabéis, está basada en los pilares de Naciones Unidas, del derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación, a las garantías de no repetición. Una ley donde no pedimos ni un solo euro de indemnizaciones, solamente queremos que todo el daño reparado a las víctimas sea, obviamente, el derecho a la verdad, a la justicia, un acompañamiento a todas las mujeres, a las personas, a las familias que han sufrido este crimen, un apoyo psicológico, un acompañamiento emocional, una reparación médica de todas las consecuencias sistémicas, emocionales, psicológicas, físicas que han tenido las víctimas y que el Estado se haga cargo, responsable de la búsqueda de todos estos niños y niñas, hoy hombres y mujeres, que están buscando su identidad no perdida, su identidad robada. Este texto, como os decía, no empieza desde cero. Hemos hecho un trabajo arduo con todos los grupos políticos y ahora esto tiene que salir. Y tiene que salir con un mecanismo, con unos recursos muy similares a los que en Argentina se produjeron, ¿no? Como la Fiscalía Especializada, el Banco de Datos Genéticos, la Comisión Nacional por el Derecho a Identidad. Recordad, siempre lo hemos dicho, sois el espejo donde nos miramos. Vuestro ejemplo, la recuperación de más de 130 nietos, creo que ya 133. Nosotros tenemos que conseguir lo que vosotros habéis conseguido y que ahora, desafortunadamente, estáis en un momento en que podéis perderlo. Espero que no se pierda, porque sois el ejemplo de lo que nosotros queremos aquí.
un país democrático, en un Estado de Derecho como el que vivimos, no se puede permitir que haya miles de personas con un carnet de identidad falso, porque la identidad que tienen ahí no es la suya. No se puede permitir que miles de familias, décadas después del crimen cometido, todavía sigan buscando a sus niños y a sus niñas. Necesitamos, como decía al principio, esta ley, pero toda la sociedad española necesita esta ley. No es que vaya a ser la solución perfecta, pero sí será una puertecita que se abre para poder conseguir la reparación integral, en la verdad, la justicia, y que esto no vuelva a pasar nunca más. Seguiremos hasta conseguirlo. Y como dicen nuestras abuelas y nuestras madres de Plaza de Mayo, no bajaremos los brazos. Rosario Serrut. Yo lo diría bien, ahora. Bueno, acá estamos de vuelta. Vamos a escuchar el tema musical, el primero que tenemos, que habla sobre el Ramper y es de Jesús Bienvenido Saucedo. Soy temeraria serpentina que se te enreda el corazón. Soy melodía clandestina que te llueve en una esquina y que germina en tu dolor. Y soy el vinagre en una herida. Soy el papelillo ilegal. Soy una boca descosida que cantándole a la vida hace temblar. Tiembla en el poder corrupto y tiembla el clero por más que rece. Pobrecito al que atraviese con la tinta de mi pluma incorrectamente político, crítico y posguerrillera. Yo soy el hijo cantor de la clase obrera. Bien, este tema que acabamos de escuchar, el Ramper. El Ramper es la nueva propuesta de Jesús Bienvenido, en la que el teatro se mezcla con la música para crear un espectáculo que nos traslada al pasado y nos trae de vuelta al presente, que nos lleva al corazón de la guerra civil y nos muestra las heridas por cerrar, la paz por conseguir, la memoria por restaurar. En los años de la Segunda República, el carnaval había sido muy libre y la represión y los asesinatos fueron en venganza por escribir y cantar de temas políticos, pero sobre todo religiosos, resume el autor. Una libertad creativa cuyas costuras saltan hoy con las tijeras del odio que enarbola el franquismo sociológico y la memoria nostálgica de la dictadura. Lo que vamos a compartir a continuación es una entrevista realizada a Jesús Bienvenido Saucedo, quien interpreta a un payaso en la memoria histórica, el Ramper, el hijo cantor de la clase obrera, que rescata a las víctimas del franquismo, y esta entrevista fue realizada por nuestro compañero del otro lado del Atlántico, Juan Miguel Vaquero. Lo escuchamos. El hijo cantor de la clase obrera. Hola amigas y amigos de Argentina, compañeras del programa Memoria en Rojo, Amarillo y Morado, oyentes de Radio Caput. Les habla desde España Juan Miguel Vaquero, periodista especializado en derechos humanos y memoria histórica. Y hoy les vengo a traer la hermosa y comprometida pieza teatral titulada El Ramper, compuesta e interpretada por mi amigo el artista Jesús Bienvenido. Las tablas del olvido crujen a destiempo cuando Jesús Bienvenido sube a escena como el Ramper. La magia del circo hilvana un espectáculo músico-teatral que abre los cajones de la represión fascista y saca del armario a las víctimas del franquismo. Si no te araña, no es carnaval, dice el autor. Y por eso el hijo cantor de la clase obrera es un payaso en la memoria histórica.
una faena que desgarra las cunetas de las coplas carnavaleras, una forma, acaso, de pintar la cara a la tiranía de la desmemoria. Hola Jesús, amigos, cuéntanos a los oyentes de Argentina, a las compañeras y compañeros del programa Memoria en rojo, amarillo y morado, cuéntanos, Jesús, ¿quién es el Ramper y qué cuenta esta obra? ¿Quién es el Ramper y qué cuenta esta obra de teatro musical? Bien, Ramper fue un payaso madrileño muy famoso en los años 20 y en los años 30, además de ser un personaje muy influyente para muchas personas que se dedicaban a la cultura. Tanto es así que también tuvo repercusión en el carnaval gaditano de los años 20, influyendo sobre autores tan importantes como Manuel López Cañamaque, que en 1925 sacó su murga Los Rampers Filarmónicos, inspirado en este payaso. En esta época de los años 20 tiene lugar el Carnaval de la Segunda República, un carnaval muy libre que luego a partir de 1936 pues va a tener consecuencias negativas y represalias y venganza para todos o para muchos de los autores, directores y componentes de los coros y de las murgas de aquella época, ¿no? El Ramper de Jesús Bienvenido se centra en un personaje ficticio que es Martín León, que está inspirado tanto en Manuel López Cañamaque como en otros autores represaliados y asesinados, como son Manuel León o Juan Sevillano. El personaje del Ramper, como digo, es un personaje ficticio que es apodado el Ramper porque, al igual que Cañamaque, también escribe una murga, en este caso con el nombre de los Rampers Catastróficos, y que es represaliado pues a partir de esta fecha, ¿no? De los primeros días del levantamiento. La figura del payaso es porque, bueno, en principio desde niño me llamaba mucho la atención el tema del Ramper, ¿no? Y de cómo Cañamaque se había fijado en ese personaje. Y por otro lado, pues es una manera de contar esa parte de la historia de España desde un discurso poético a través del lenguaje del circo. Por eso elijo a este personaje, ¿no? Y por eso tiene el trasfondo del payaso Ramper, aunque no esté enfocada ni en su vida ni en el personaje en sí. Y Jesús, ¿por qué España ha ocultado de forma sistemática a las víctimas del franquismo y el derecho colectivo a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición? ¿Por qué España ha ocultado de forma sistemática a las víctimas del franquismo y el derecho colectivo a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición? Bueno, yo creo que tratándose de una dictadura, lo que vino tras la guerra, pues era una manera de perpetuar el poder, de que nadie se levantara en contra del sistema, de que la gente viviera con miedo a las represalias. Y bueno, eso hizo pues que las propias familias empezaran a ocultar y a callar su verdad, ¿no? Y bueno, esta forma de control social a través del terror fue lo que se impuso pues durante toda la dictadura, ¿no? Yo, por lo que me cuentan mis padres y por lo que me cuenta la gente que viene a ver el Ramper, que bueno, ahí hay una historia muy bonita, porque la gente viene y una vez que escucha y ve el espectáculo, pues como que tiene la necesidad de contarme su historia, la historia familiar, ¿no? Y bueno, pues todo el mundo me cuenta eso, ¿no? Que no ya por las personas represaliadas, sino por toda la familia, ¿no? Que sufría las consecuencias y la gente optaba por el silencio, por callarse. Luego, tras la muerte de Franco, en la transición, pues bueno, se hace ese pacto del silencio que no sé si se puede entender de alguna manera, pues es
por intentar, entiendo que los responsables lo harían por intentar que el país pues siguiera creciendo y saliera de esa oscuridad de 40 años, pero no lo repararon, ¿no? En otros 40 no lo repararon, entonces tampoco es muy entendible, la verdad. Así que bueno, ahora surge la necesidad de la gente de querer encontrarle sentido a aquello, de querer cerrar su herida, ¿no? Y es totalmente lógico. Y yo creo que es necesario que haya muchas voces en diferentes disciplinas, ¿no? En la música, en el teatro, en el periodismo, en todo lo que tiene que ver con la cultura, que denuncien y que muestren esa parte de la historia, pues que, bueno, que ha estado oculta, ¿no? Y hay que sacarla a la luz de la misma manera que hay que abrir las fosas y darle sentido a la vida de la gente. Y vivimos tiempos de auge de los discursos de odio, de este nuevo fascismo que se está viendo no solo allí en Argentina, aquí en España, en medio mundo. ¿Por qué es necesario hacer memoria? Vivimos tiempos de auge de los discursos de odio, de un nuevo fascismo. ¿Por qué es necesario hacer memoria? Bueno, pues como decía en la respuesta anterior, creo que es necesario y también por eso, ¿no? Porque la gente no conoce la historia, porque esa historia no la estudiamos en los colegios. Esa parte de la historia, ahí siempre nos contaron que hubo una guerra, que hubo un bando que venció y un bando que perdió, y que luego pues hubo una dictadura de 40 años. Fin, nadie nos contó nada más, ¿no? Entonces es importante que se cuenten las historias personales de la gente, lo que ocurrió, para que las nuevas generaciones aprendan, para que no se vuelva de nuevo a repetir la historia, ¿no? Y sobre todo, pues ahora que tenemos a la ultraderecha, pues muy presente. A nosotros esa historia no nos la contaban en el colegio, pero sí que las familias, dentro de su núcleo familiar, pues sí que supongo, ¿no?, que todas las familias contarían su historia. Yo, por parte de mi familia, mi padre nació en el 31 y mi madre es del 40. Y bueno, mi padre era un niño, ¿no?, cuando en la época de la guerra, pero toda la posguerra la vivieron con miseria, bueno, también tenemos alguna historia de represión dentro de la familia. Entonces, pues bueno, eso luego se contaba, y eso es el rum rum que hemos tenido en la cabeza durante muchos años. La gente de mi generación, claro, eso lo teníamos de alguna manera presente poco, porque todas las familias, yo creo que intentaban avanzar y dejar eso atrás, ¿no? También a lo mejor el tema del silencio era por ocultarlo, por evitar el dolor, y todo el mundo pretendía avanzar, por lo menos así yo lo vi, ¿no?, en mi familia, superar no solamente el dolor, sino también la miseria que trajo todo aquello, ¿no? Y entonces, pues, eso a mi generación, pero a las nuevas generaciones, eso les coge tan lejísimo que sobre todo es importante por curarnos en salud, porque viene empujando otra vez lo mismo, ¿no?, con el mismo discurso además. Entonces, la gente tiene que saber, la gente tiene que conocer, y creo que es un tema obligatorio. Yo fui maestro 20 años, y cuando se hablaba de la guerra civil, pues a mí había compañeros que me decían que yo estaba adoctrinando a los niños, ¿no?, porque contaba, pues bueno, lo que es la verdad, lo que se contaba en mi casa, ¿no? Y creo que ahora sería una obligación de los centros educativos, pues que la gente, los niños y las niñas, conocieran esa historia, ¿no?, y la conocieran de manera detallada. Y igualmente, pues como decía antes también, dentro del plano cultural, creo que es sumamente importante que haya muchas referencias de muchas historias,
que traten sobre el tema, ¿no? Para la concienciación de la sociedad y para el rechazo, pues, de todas estas políticas que están ahí empujando, ¿no? Y no solo empujando, sino convenciendo. Y Jesús, para terminar, si quieres enviar un saludo a las compañeras y compañeros de Argentina, que de hecho están viviendo ya en carne viva el drama del populismo y la rapiña neoliberal. Por cierto, ¿te gustaría llevar el rampe a Argentina? Yo estaría encantado de que lo hiciéramos de la mano también de mi libro, El país de la desmemoria. Bueno, y por último, pues nada, mandar un saludo a los compañeros y a las compañeras de Argentina, ¿no? Que están viviendo en primera persona pues este drama de la política neoliberal. Ya vimos el otro día a Milei aquí en España y bueno, con toda la camarilla, dime con quién anda, ¿no? Y te diré quién eres. Y bueno, eso es lo que vemos y lo que tememos también, ¿no? Ese populismo, ese circo mediático. Y lo vemos también con el miedo, pues, de perder todo lo que hemos ido construyendo como país en estos 40 años, ¿no? La presencia de la ultraderecha sería un cerrojazo a la cultura, al avance, a los derechos sociales y bueno, no sé cómo es un discurso tan básico, tan lleno de odio y tan ilógico, pero convencen, ¿no? Convencen pues precisamente por eso, por el desconocimiento, por la falta de memoria, en definitiva, ¿no? Entonces por eso es importante, como decía antes, que haya muchas voces en torno a este tema. Y bueno, yo estoy súper contento de haber hecho este Ramper, ¿no? Porque, bueno, era un tema que yo veía necesario para mí. El arte implica un compromiso y tenía mucha necesidad de contar esta historia. Me lo planteé de muchas maneras porque, claro, es un tema muy duro y muy dramático. Por eso, como decía al principio, elegí pues eso, ¿no? El lenguaje del circo para contarlo. Pues bueno, ahí hay un poco también está el humor presente, porque a través del humor pues se llega mucho también a la gente, ¿no? Creo que la cultura en general y la música y la poesía en particular son capaces de penetrar en el corazón de la gente y por eso creo que lo que los músicos, los cantantes, los poetas, pues tenemos también esa responsabilidad, ¿no? Yo creo que también, hablando de redes sociales, por ejemplo, la gente que podemos llegar a mucha gente a través de las redes, pues tenemos esa responsabilidad, ¿no? Bueno, y yo me preguntabais antes si me apetecía llevar el Ramper a Argentina. Yo estaría encantado. Creo que sería buenísimo, ¿no? Yo ya se lo comenté a mis compañeros y creo que ya están haciendo las maletas, incluso por si acaso, ¿no? En serio nos encantaría poder mostrarlo a cuanta más gente mejor. Y aquí en España la verdad es que nos está funcionando muy bien. No llegamos a 1 año y medio y ya van pues más de 60 representaciones, ¿no? Y esto sigue y nuestro interés es llevarlo por todos los puntos de la geografía española. Y si pudiéramos llevarlo a otros países, pues para nosotros sería maravilloso. Pues nada, muchísimas gracias por invitarme y por permitirme pues que hable de mi trabajo. Un abrazo muy grande. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias, el Ramper. Y gracias, compañeras y compañeros del programa Memoria en Rojo, Amarillo y Morado. Gracias a Radio Caput. Seguimos caminando y seguimos haciendo memoria contra el olvido y la impunidad.
realmente gracias a ustedes, tanto a Jesús Bienvenido Saucedo como a vos, Juan Miguel Vaquero. Decía Cecilia. No, muy interesante, otra forma de sostener y mantener viva la memoria a través de diferentes expresiones artísticas, muy necesario. Bien, hermoso. Bueno, Daniel, vamos a tu columna. El ayer y hoy de la España sufriente. Historias, memorias y cultura en ambos lados del Atlántico. Daniel Campione en Memoria en rojo, amarillo y morado. Memoria en rojo, amarillo y morado. Qué bien me sale el violín, qué bien me sale. Bueno, esta columna se llama La Constitución de la República, segunda parte, ¿no es cierto? Exacto. Seguiremos hablando de esa Constitución aprobada en diciembre de 1931, debatida por las llamadas Cortes Constituyentes, que eran el Parlamento español, el primer Parlamento republicano puesto en función de la aprobación de un texto constitucional. Esa Constitución, que fue, como dijimos la vez anterior, una norma de intención reformista, que en buena medida ponía a España a tono con una visión más democrática, más liberal en el sentido político del término, más moderna se podría decir también, y que fue desde el primer momento objeto de las iras del pensamiento conservador, católico, tradicionalista de la península. Tanto es así que las fuerzas de derecha, prácticamente desde el primer día, se plantearon lo que llamaban la revisión constitucional. Ya desde el primer día tuvieron como... Prácticamente sí, un objetivo de la derecha, y más todavía cuando llegaron al gobierno ya a fines de 1933, era revisar esa Constitución. No lo lograron, no tenían la mayoría necesaria, y entonces pasaron del programa de revisión constitucional al programa de reversión de la República como tal. Ajá. Aunque algunos estaban en la supresión de la República, al menos desde los primeros meses posteriores a la aprobación de esta Constitución. Hay que recordar que en agosto de 1932 la República tenía un año y unos pocos meses y la Constitución apenas medio año, o un poco más, y ya hubo un intento de golpe militar derrotado por las fuerzas republicanas. ¿Por qué la Constitución quedaba tan puesta en la picota? Si, como dijimos la vez anterior y repetimos hoy, era en definitiva un intento reformista, de actualización, de incorporación a España de una corriente o de algunas corrientes que en otros países venían del siglo XIX. Por ejemplo, claro, pero por ejemplo el laicismo en Francia había sido un combate, una lucha y una reforma institucional de la segunda mitad del siglo XIX. Estaba muy asentado, claramente el Estado se había impuesto en el conflicto frente a la Iglesia y había asumido nuevas funciones ya bastante antes en la Tercera República, digamos, la que comenzó en 1871. Los reyes. Claro. España, en cambio, había seguido siendo una monarquía, siguió siendo un régimen liberal parlamentario, pero no democrático en absoluto, basado en el fraude electoral, en el caudillismo verticalista que mantenía sometida a las clases subalternas. La Iglesia estaba también comprometida a fondo con el carácter no democrático del régimen político, participaba de los arreglos electorales y hacía campaña activa contra candidatos socialistas, liberales, masones, como los acusaban habitualmente. Entonces, esas fuerzas vieron las reformas que pretendía implantar la Constitución republicana
como una afrenta, como un atentado contra los valores más fundamentales de la sociedad española. Cuando en realidad no es en contra de los valores de la sociedad española, sino que es en contra de los privilegios que sostienen y que quieren mantener y no quieren perder. Exactamente. Para ellos, los valores más esenciales, más elevados de la hispanidad, como decían, eran precisamente los que coincidían con los intereses, con la visión del mundo, con el afán de controlar la vida del conjunto social, de disciplinar a los sectores trabajadores y pobres, de lo más concentrado, lo más privilegiado, lo más monopolista de la sociedad española, tanto en su aspecto económico como en el eclesiástico, como en las fuerzas militares y policiales que eran el brazo armado de el privilegio, la concentración económica y la explotación de trabajadores, campesinos y pobres. Pero decía, se acusaba esta Constitución, por ejemplo, de atentar contra la unidad de España. ¿Por qué atentaría contra la unidad de España? En primer lugar, porque reconocía la posibilidad de formar regiones autónomas por parte de las provincias que manifestaran esa voluntad y que la sustentaran en un complicado proceso con mayorías especiales y posterior aprobación del Congreso de los Diputados, que convertían a la autonomía en un trámite complejo, difícil de alcanzar, que además era reversible. Estaba previsto que si alguna de las provincias que integraban una región decidía volver a depender directamente del Estado Nacional, podía hacerlo con mayorías determinadas. Es decir, se alejaba bastante de la reivindicación de importantes sectores republicanos, histórica, que venía del siglo XIX, que era la República Federal. La Constitución de 1931 dista de establecer una República Federal, porque además las autonomías eran a pedido de aquellos que quisieran formar una región. Claro. No era que toda España se iba a dividir en regiones autónomas. Claro, que no. hay de hecho, dos o tres lugares. De hecho, durante la claro. República, Cataluña y más tardíamente el País Vasco, y en Galicia lo frustró el golpe militar y la ocupación de Galicia por las tropas sublevadas desde el primer momento, pero no era un régimen general, era una facultad, una posibilidad. Sin embargo, esto era visto como separatismo, como rotura histórica de España. José Calvo Sotelo, el líder del sector más duro de la corriente monárquica, dijo una vez, o le atribuyen haber dicho, prefiero una España roja a una España rota, y con esto identificaba las autonomías con la rotura, con el estallido de la unidad hispánica que venía de la época de los Reyes Católicos y por tanto estaba colocada en el terreno de lo sagrado. Una España roja. ¿Por qué? O una España rota, a ver. Claro, porque lo que quería exteriorizar esa frase es que una España roja, una España dominada por el marxismo, por el anarquismo, era el peor de los mundos. Era algo totalmente contrario a ¿cómo podríamos decir?, a la continuidad histórica de la España de los Reyes Católicos, de la España de la Reconquista, de la España del Cid. Ahora, una España rota, es decir, que eventualmente... Según su interpretación, era una España rota. Claro, que Cataluña o el País Vasco se independizaran de España, que eso que era lo que marcaban como peligro, se separaran, por eso el término separatista, eso era aún peor que la negra noche del marxismo y de la canalla socialista. Era como que escalonaban males a evitar. Y la Constitución, con su apertura a las autonomías, ese Estado integral compatible con las autonomías que veíamos la vez anterior, era portadora de esa rotura hispánica a evitar a como diera lugar.
y eran todas causas que se acumulaban a la hora de justificar un eventual golpe, Claro. un movimiento Como que le estaban militar dando pasto a otras eclesiástico que terminara con esa ignominia. Muchos fantasmas, ¿no? Tenía esta gente. Construían fantasmas a fin de justificar sus decisiones, sus movimientos políticos y sus acciones para conservar su lugar en la sociedad, conservar y en lo posible avanzar su lugar en la sociedad. Siempre se crean otredades negativas. Claro, exactamente, otredades negativas. Al pasar, Cecilia ya hizo alguna referencia a la vez anterior relacionada con la educación. La atención que brinda, o el reconocimiento que brindaba la Constitución republicana a lenguas distintas de la castellana en el interior de España era también vista como un avance separatista. Cuando de nuevo lo que se hacía era reconocer otras lenguas, exacto. pero se mantenía al castellano como idioma oficial de la República, lo decía así de modo taxativo el artículo 4, que regulaba este tema de las lenguas, y establecía la obligación de todo español de saber el castellano, lo que era complicado porque gran parte de la población no sabía hablar el castellano, especialmente en zonas rurales o de pequeñas poblaciones, especialmente en población que no tuviera educación formal o que tuviera muy poca, porque aprendían, conocían, más que aprender, escuchaban hablar por primera vez quizás el español al llegar a las aulas escolares. Los que no llegaban no tenían esa posibilidad de contacto. La lengua que se tenía en la familia, en la comunidad. Pero digamos, de nuevo, pese a lo limitado de esta apertura idiomática que no declaraba cooficialidad de lenguas, pero claro, ¿cuál era el programa lingüístico, por decirlo de alguna manera, de la derecha española? El centralismo castellano expresado también en lo idiomático. El idioma era el castellano, lo demás eran dialectos, así se los vilipendiaba, aunque... Les bajaba el precio. Sí, y lo que aparte era un disparate en algunos casos, como en el vasco, que no tiene absolutamente nada que ver con el español en sus raíces y en su funcionamiento como lengua, y por lo tanto para nada podía ser considerado dialecto del español. Sin embargo, el franquismo realizó su contraofensiva lingüística, los redujo al rango de dialectos, y prácticamente el uso del gallego, el catalano, el vasco quedó, y otras lenguas locales como la de Asturias, quedó reducida al ámbito doméstico o a la cotidianeidad más estricta, fuera por completo de la lengua, de los documentos oficiales, de la enseñanza y de los medios de comunicación. Tenía que ver con el ocultamiento de las culturas regionales. Las culturas regionales eran tomadas por el franquismo en su aspecto apenas pintoresco, costumbrista, las danzas de las diferentes zonas. De ahí a darles un reconocimiento. Claro, la jota de Aragón y los ritmos andaluces, si no era el flamenco mejor porque era sospechoso, etcétera. Pero bueno, la Constitución estaba en ese avance lingüístico y la derecha lo tomó como un atentado, como una afrenta. Había otras direcciones tomadas como conquistas liberales, populares, democráticas, intolerables por la derecha. ¿Las vas a mencionar hoy? Solo voy a hacer una última mención, y la próxima vamos a tomar el tema religioso eclesiástico. Un artículo de la Constitución del 31, el 25, establecía, en un contexto de igualdad y de abolición de todos los privilegios, que el Estado no reconoce distinciones y títulos nobiliarios. Estaba siendo abolida la nobleza, los títulos, los grandes de España, algo estructural, decisivo del acomodamiento de las clases dominantes españolas
hasta abril de 1931 y que pretendían perpetuar. Ese fue otro de los artículos de ruptura entre el conservadurismo español, entre la alta burguesía, los terratenientes, las jerarquías eclesiásticas y militares y el movimiento democrático y popular impulsado por la República. ¿Cómo era eso de abolir la nobleza? De nuevo, atentado contra las más elevadas tradiciones españolas. Como que le tocan el corazón de todo, ¿no? De todas las cosas, Sí. de toda la estructura. Claro. Y el bolsillo. También. Porque eso significa una erogación económica muy fuerte para los estados, mantener a la nobleza. Bueno, Dani, muchísimas gracias. La próxima continuamos, que hay tela para cortar con el tema. Exacto. Bien, y ahora vamos a escuchar a la compañera Cecilia Samanes. Escuchamos la artística, porfa. La educación es una cuestión política. La columna de Cecilia Samanes en Memoria en rojo, amarillo y morado. No va a dar, ¿no? La próxima. Bien, y la columna de la compañera Ceci Samanes hoy se llama La educación en el cine. Te escuchamos. Bueno, algo habíamos anticipado la semana pasada sobre La lengua de las mariposas, película del año 1999, dirigida por José Luis Cuerda. Cuenta la situación política de la guerra civil española, desde ficcionada en la educación y en la relación de un maestro con sus estudiantes, pero también desde la visión de un niño, del Moncho, ¿no? Encarnado por Manuel Lozano, un niño de 8 años. Don Gregorio, el maestro, era el gran Fernán Gómez. Situado en Galicia, cuando ya Franco avanzaba queriendo dar el golpe de Estado y en medio de la guerra civil. En este avance del golpe de Estado, la educación no escapa a esta situación, por supuesto, porque recordemos que el sistema educativo y la pedagogía de la Segunda República tenía mucho que ver con formar ciudadanos políticos y políticas. En la película se da cuenta, digamos, de las dos Españas, la tradicional, católica y rígida, frente a una república democrática y progresista, ¿no? Claramente están personificadas esas dos repúblicas. También aparece la religión, que va recuperando espacios en las decisiones del Estado, en los poblados, digamos. Aparece el miedo de las familias por la migración de los jóvenes gallegos a América o huyendo para que no los manden a la guerra de Marruecos. Pero es interesante, el maestro enseña a través del método pestalozziano. En algún momento vamos a recordar qué era. Ya lo mencionaste anteriormente también. Claro, y enseña la libertad y la igualdad a través de la libertad y la igualdad en la enseñanza, ¿no? La igualdad en el saber, escuchar a los estudiantes, a los niños y niñas. Por otro lado, la película hace que los espectadoras nos enfrentemos directamente al poder aniquilador de la violencia y el miedo, ¿no? Un miedo que cala hondo en las conciencias y en los cuerpos. Un miedo que a veces hace que las personas nos transformemos. Esta España tradicional está personificada en Rosa, una madre creyente y tradicional. Esa familia se compone por Ramón, el padre del Moncho, que es ateo y progresista, y un hijo de 15 años al que no quieren mandar a la guerra de Marruecos. Cuando las noticias van anunciando la captura de los republicanos por el bando fascista, doña Rosa, la madre del Moncho,
está muy preocupada por el progresismo de su marido y por estas enseñanzas de don Gregorio, y obliga a la familia de cambiar sus modales, dejar de hablar con republicanos, y entonces en este proceso del avance dictatorial, sus amigos se vuelven enemigos. Bueno, hasta aquí, no voy a spoilear más la película, pero son algunos ejes para mirar el cine, que es una expresión artística para mantener viva la memoria. Están también las cosas ahí, lo que ha ocurrido se encuentra si lo buscamos. Totalmente. Nos vemos en 15 días con misiones pedagógicas. Gracias, Ceci. Bueno, tenemos un poema para Palestina de la escritora y poeta Susana Maceira. Lo escuchamos, por favor. A nuestros hermanos palestinos. Cuando estoy aquí, recuerdo a Borges en su caminar por estas calles pobladas de soledad. Hoy es un día muy triste porque la paz no llega a nuestros hermanos palestinos que sufren la invasión israelí. Y en este mundo tan cruel, quisiera que un día pudiera ver el sol nacer. Bien, muchas gracias, Susana. Te mandamos un saludo desde aquí, siempre por tus palabras. Bueno, les cuento algo. Tengo 2 anuncios y ya nos estamos yendo y vamos a decir algunas otras cosas más que tenemos que mencionar. Mañana, viernes 31 a las 5 de la tarde, en el Cabildo, se va a presentar el libro sobre la Madre de la Patria, María Remedios del Valle, en el Museo del Cabildo. Es en ese mismo lugar donde la capitana de la patria vendía pastelitos para sobrevivir, a pesar de haber sido una heroína de las guerras de la independencia. Se va a presentar este viernes la novela histórica de María Cristina Pérez Accialini sobre su vida. Su libro está situado en la Buenos Aires de 1826 a 1830 y es un relato histórico que encuentra a María Remedios del Valle, que hoy aparece en los nuevos billetes de 10.000 pesos, ¿no es cierto? Esperando una respuesta a su pedido de una pensión por sus servicios a la patria. Para seguir los pasos de esta mujer, negra y pobre, en la historia hubo que rastrearla en las memorias de oficiales como Viamonte, La Madrid, Anchorena, Alcorta y otros importantes patriotas que la nombran y hablan de su abnegación y de sus esfuerzos. Así que nada, los invitamos desde aquí a la mañana a la presentación de este libro en el Museo del Cabildo, 5 de la tarde. Quemaron el monumento de Remedios del Valle. Esperemos que como parte de estos esfuerzos se lo restaure en fecha próxima. Esperemos que así sea. Y en sintonía con las naciones que se manifiestan por la paz, de lo cual estuvimos hablando al inicio del programa, el gobierno de Eslovenia estudiará el jueves una propuesta para reconocer al Estado de Palestina, seguida de su remisión a la Cámara de Representantes para su aprobación. Bien, compañeros, antes de mencionar la despedida, tenemos unas palabras. Ceci. Sí, queríamos comentar que al inicio del programa nos enteramos que falleció Norita Cortiñas, la madre de todas las batallas, hija de su hijo Carlos Gustavo. Cuando desaparece, nace la madre de Plaza de Mayo y en realidad no nos deja, porque todo lo que ella hizo y acompañó todas las luchas desde el año 77 va a seguir presente. Es como todas las madres, es un ejemplo, un gran ejemplo, y bueno, va a seguir acompañando todas las luchas, porque la memoria comunitaria no va a irse con ella. Y por otro lado, queremos también desde el programa Memoria en Rojo, Amarillo y Morado acompañar y mandarle un gran abrazo a Pérez Esquivel. En el día de hoy también falleció su hijo Víctor Ernesto. Bueno, hasta aquí. Presentes, ahora y siempre. Bueno,
Nos estamos retirando, nos vamos a ir con un tema musical que lo voy a encontrar, que es de María José Liergo, y se llama Superpoder. Estuvimos aquí, Gladys Avellaneda, Nadia Mallorquín, te mandamos un abrazo desde aquí, sabemos que estás laburando a full, te extrañamos. Bueno, Gladys Avellaneda, Adriana Fernández como columnistas, Daniel Campione, Cecilia Samanes, columnistas y corresponsales al otro lado del Atlántico, Juan Miguel Vaquero, Susana Falcón, Jorge Fonseca y Soledad Luque Delgado, en la producción Nadia Mallorquín, en la técnica nuestro paciente Chino Román. Fue Memoria en Rojo, Amarillo y Morado, un programa de la RMH Argentina. Muy buen fin de semana, salud y república.